Hola, buenas. Nosotros vamos a presentaros nuestro proyecto de intervención llamado Menores en Centro de Acogida Inmediata, Resilientes o Supervivientes. Estamos formados por un grupo de Ruth Roja, yo que soy Maite López, Yasser Larbi y Marta Cobo. Nuestro índice es este en el que nos vamos a basar sobre una fundamentación teórica y luego vamos a pasar a explicaros tanto los objetivos como la intervención. Nuestro trabajo trata la capacidad de superación y el entrenamiento de esta frente a agentes perturbadores de las emociones, tales como puede ser la retirada de un menor de su núcleo familiar o, en su defecto, el abandono de un menor, cultura o religión de los menores extranjeros no acompañados. La realización de este proyecto tendrá que ver con la elaboración de talleres para mejorar la resiliencia de los menores, previo a un diagnóstico de necesidades. Este proyecto se llevará a cabo con los menores del Centro de Acogida Inmediata y de Urgencia de Granada Bermúdez de Castro. En la justificación vemos que, a simple vista, en los centros de acogida se pueden observar conductas disruptivas debido a la gran diversidad de acontecimientos y estrés de vida que acarrean los menores. El factor familia es muy importante en estas situaciones, ya que es el principal apoyo ante situaciones difíciles que el menor no puede manejar por sí solo. A lo largo de la vida, toda persona experimenta un momento complejo, desde problemas cognitivos hasta sociales o emocionales, y es por eso que estos menores, aunque los conciban como extraños, necesitan hacer un lugar como su hogar y convertir a las personas en su familia. Por otro lado, un porcentaje de los menores de estos centros son MENA, los cuales ven España como tránsito hacia su país de destino, y la situación de estos menores es quizá más compleja que la de los menores nacionales, ya que afrontan una cultura diferente y costumbres diferentes, y también tiene una barrera que es el idioma. Debido a estos factores, es necesario intervenir, tanto en unos como en otros, sobre las dificultades y complejidades de su estancia en el centro, con el mayor tiempo posible, y enseñarles a salir beneficiados eh, emocionalmente ante situaciones complicadas que se les presenten. Para ello, es necesario que sepan y conozcan lo que es la resiliencia, cómo entrenarla y que descubran otras historias de vida para que sepan que no están solos, intenten crear un ambiente acogedor y feliz entre ellos. Y con esto dejo la fundamentación teórica. Bien, para hablar de la fundamentación teórica, primero tenemos que hablar de lo que es la resiliencia, el concepto y su evolución. Todos estos autores que veis aquí hablan un poco de lo que es la resiliencia, pero este concepto de resiliencia ha pasado por varios estadios o etapas a lo largo de la historia. Antes de que irrumpiera en el ámbito de la psicología, esta disciplina se preocupaba más por analizar los efectos que una situación traumática podía provocar en un sujeto concreto. Pueden ser debilidades, déficits, vulnerabilidades, que es de la capacidad de la persona para superar ese acontecimiento doloroso. Antiguamente se les conocía como invulnerables. Con los años fue evolucionando este concepto y la psicología empezó a estudiar lo que era la adaptación positiva de estos menores a ciertas situaciones de riesgo. Todos estos autores, y a modo de condensar una definición de lo que es la resiliencia, llegaron a esta conclusión, que es un proceso dinámico, constructivo de origen interactivo, sociocultural, que conduce a la optimización de los recursos humanos y permite sobreponerse a las situaciones adversas. Se manifiestan distintos niveles del desarrollo biológico, neurofisiológico y endocrino en respuesta a los estímulos ambientales. Y ahora nuestra pregunta para este trabajo es, ¿los menores son resilientes o son supervivientes? Bien, con los años se intentó un poco estudiar el tema de la resiliencia, como hemos dicho anteriormente, pero hasta no hace muchos años no había estudios ni había forma de estudiar y analizarla. Entonces, a partir del año 2006 se empezaron a crear varios test que analizaban la resiliencia, como están estos ejemplos, estos 5. El RWF, que consta de 16 ítems, 4 dimensiones, personalidad adaptable, soportes ambientales, pequeños estresores y compensar experiencias. El Connor Davidson Resilience Scale, que tiene 25 ítems, el de Adolescent Resilience Scale, que tiene 21, y los otros dos que tienen 4 y 25 ítems, de entre 1 y 5 y 1 y 7. Y las dimensiones pues más o menos abarcan las mismas: competencias personales, afrontamiento del estrés y la manera más adaptativa de afrontarlo. Tanto el de Connor Davidson Resilience Scale como el de Resilience Scale, RS, tienen una versión en español. Bien, existen grandes dificultades por falta de instrumentos eficaces y fiables, aunque, como hemos dicho antes, en 2006 se crearon diferentes adaptaciones centradas en el diseño, la adaptación y verificación, desde
la niñez, tanto a la edad adulta. Según Scholl y varias, las principales herramientas más utilizadas en la investigación sobre esta adolescencia son los que hemos visto anteriormente. Estos estudios sobre el tema en adolescentes se centran en la relación calidad-salud. La resiliencia es un posible protector y las emociones negativas son factores de riesgo para la calidad de vida en general. Seguimos hablando de la resiliencia y vemos como los adolescentes resilientes presentan una mayor inteligencia y habilidad de resolución de problemas que los que no lo son. Estos se basan en varios estudios y varias teorías que en el trabajo pues, hemos resaltado. Sí que destacamos a Corichano Cáceres y Fuentecilla, donde destacan una relación emocional establece con el menor uno de los padres o personas significativas a que el niño haya desarrollado un vínculo afectivo, el ambiente educativo en el que se centre, el apoyo social, los modelos sociales, tener responsabilidades también sociales dosificadas, dependiendo de la edad y que vaya consiguiendo los logros, las competencias cognitivas, las características temperamentales que tenga el menor, haber vivido experiencias de autosuficiencia, autoconfianza y contar con una autoimagen positiva, asignar una significación subjetiva y positiva al estrés y al afrontamiento de los problemas dependiendo del desarrollo. Todo esto son los recursos muy importantes y que cuentan los niños resilientes. Otra teoría muy importante que debemos destacar en la realización de este trabajo es la teoría del apego, en la cual se estudia pues, el tipo de vínculo que trae consigo entre el niño y el cuidador y que genera ese vínculo especial entre ambas partes. En investigaciones se muestra que es de vital importancia que los jóvenes desarrollen esta relación de apego con los padres o los cuidadores, ya que esto influye de manera muy positiva en toda su evolución. Cuando hablamos de los tipos de apego, encontramos el evitativo, donde el menor tiene una relación o afianza la diferencia y distanciamiento entre el cuidador o el familiar. Luego tenemos el ansioso ambivalente, en el que los adolescentes o los menores tienen actitudes contrarias, de repente se enfada, luego vuelven a buscar a esos educadores. Tenemos el apego desorganizado, en el que se genera un miedo y una desorientación en la relación de ambos, y el que consideramos que es el mejor y el que queremos desarrollar nuestro trabajo, que es el apego seguro, donde hay una confianza y una relación favorable entre el menor y el educador. El marco legal lo hemos subdividido en 3 grupos. En primer lugar, a nivel internacional, tenemos la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde se estipula que los estados participantes en esta convención respetarán todos los derechos que en esta aparecen y, por consiguiente, se tomarán las medidas necesarias y pertinentes en materia de protección del menor. A nivel nacional, vemos que está la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero, de protección jurídica del menor, donde se reconoce el papel desempeñado por los menores en la sociedad y la demanda de un mayor protagonismo para los mismos. Y a nivel autonómico, vemos la propia ley andaluza, la 1/1998, el 20 de abril, de los derechos de atención al menor, que habla sobre el acogimiento residencial y la regulación de los centros de protección, y se concreta posteriormente con el decreto 355/2003, del 16 de diciembre, del acogimiento residencial de menores, cuyo objeto es la regulación del acogimiento residencial de menores en el marco de actuación de la Junta de Andalucía, y estableciendo así las bases reguladoras del régimen de organización y el funcionamiento de los centros de protección de menores. Dentro de la contextualización, vemos que los centros de protección de menores, según el decreto del que hemos hablado antes, el 355/2003, los centros de acogimiento residencial se definen como establecimientos destinados al acogimiento residencial de menores sobre quienes se asuma u ostente previamente alguna medida de tutela o guarda, sin perjuicio de la atención inmediata que se les preste cuando se encuentren transitoriamente en una supuesta situación de protección. Con este programa se plantea el acogimiento, programado o no, de una diversidad enorme de menores, que en la mayoría de los casos
no conocemos adecuadamente su problemática. Es por ello que es necesario un diagnóstico de la situación personal y sociofamiliar con vista a tomar decisiones que afectan a su futuro. La permanencia de los menores en los centros de acogida inmediata se intenta que sea la menor posible, este tiempo de 3 meses, bien para poder posibilitar la interacción familiar, por esa superar la situación que había, o bien para pasar a los recursos previstos para el acogimiento residencial, o en su caso, si fuera necesario, a los programas específicos de atención a la diversidad. Vale, pues partiendo de la tipología del Centro de Acogida Inmediata y de Urgencia Bermúdez de Castro, que se encuentra ubicado en la Cuesta del Chapí, 1 de Granada, se aprecia pues que la edad de los menores que atiende el mismo está comprendida entre los 0 y los 18 años para las chicas y de 0 a 12 años para los chicos. En cuanto a la nacionalidad de los menores atendidos, la gran mayoría son pues de origen español, frente a un pequeño número de origen extranjero, concretamente de origen marroquí y guineano. Sobre la necesidad que hemos encontrado, el centro desarrolla un programa de acogida inmediata de menores, nacional y extranjero, como ya hemos dicho, víctimas de situaciones de protección, abandono, negligencia, abuso sexual. Los menores españoles, por lo general, provienen de familias desestructuradas, carentes de recursos y víctimas de posibles abusos sexuales. La convivencia en el centro de chicos y chicas adolescentes, el gran número de menores atendidos y las conductas disruptivas de algunos ha creado pues numerosas situaciones de conflicto y a través de una observación participante, el estudio de casos y la poscorroboración en su respectivo informe educativo, social y psicológico, podemos determinar que existen experiencias traumáticas y secuelas en el desarrollo psicoevolutivo, inestabilidad emocional, falta de control, de impulso, rabia, miedo, presencia de comportamiento disruptivo, ausencia de experiencias positivas, asentismo y retraso escolar, también falta de hábitos de trabajo, de capacidad de esfuerzo, consumo de sustancias tóxicas, dificultad para vivir con normas y límites y adquirir hábitos y competencias, y también problemas de salud en relación con la vacunación. Sobre la... Bueno, con respecto a los objetivos, el objetivo general de este proyecto es promover la resiliencia en los menores como forma de adaptación positiva mediante técnicas que pueden ayudar a su estancia en los centros de acogida y con ello desarrollar aquellas competencias que pueden servir para una mejor adaptación a esto y a su realidad. No obstante, como objetivo específico, hemos elegido favorecer la pertenencia al grupo, fomentar la confianza y establecer vínculos afectivos entre compañeros. Vale, ahora sí. Sobre la intervención, las actividades que planteamos fueron las siguientes. Para trabajar la escucha activa, pensamos que sería útil pues, hacer un cineforum con la película de Campeones, a la que luego tenían que responder una serie de preguntas. Para la empatía, utilizar un reloj de las emociones. Aquí los niños tenían que girar la flecha del reloj hecho por los educadores e identificar la emoción a la que les tocaba. En la asertividad, utilizar una dinámica llamada ¿Cómo me encuentro? Y en la que se les va a dar una plastilina a cada niño y tienen que representar a través de ella pues cómo se sienten. Para trabajar la resolución de conflictos, usamos una dinámica llamada Ayúdame a pensar, la cual consistía en repartir a los menores una serie de tarjetas en las que hay escritas emociones y tienen que responder pues, a una serie de preguntas. Como por ejemplo podría ser, ¿qué hago cuando me siento así? Para la autoestima usamos 2 talleres, una en la que consistía en decirle cosas positivas a 3 voluntarios que previamente salían de la sala. Luego entraban y cada menor le tenía que decir elogio, tenía que decirle cosas bonitas y luego tenían que decir cómo se habían transmitido, cómo se habían sentido ellos tras esos adjetivos positivos. Otra, en la que se llamaba Dentro de unos años, en la que se le preguntaba a los menores con los ojos tapados y se le preguntaba, por ejemplo, ¿qué piensa que estaría haciendo dentro de 10 años? Y para acabar se realizaba una gincana. Pues la intervención se realizará en 7 sesiones, dando la opción a realizar más en función de los menores que participen y el impacto que veamos que está causando en ellos. La duración de cada actividad será de unos 40 a 50 minutos, siendo la última la más larga con una duración de 1 hora y media. Los talleres se realizarán teniendo en cuenta las demás actividades de los menores y estableciendo un horario común, contando con el equipo del centro para diseñar un programa que pueda abarcar o llegar a mayor cantidad de niños.
Así, al final, en el diseño de la evaluación lo haremos en 3 fases. Una fase inicial donde será una observación participante y en ella se recabará pues, información de todo el grupo de niños y niñas, interaccionaremos con ellos y veremos qué actividades podríamos modificar o reorganizar para que lograr los objetivos descritos. Seguiremos con una fase continua, que también será una observación participante, y luego una fase final, en la que veremos la estimulación ilustrada de cada niño y con un test pues veremos si estos objetivos que hemos dicho en un principio pues se cumplirán. En la fase continua, como he mencionado antes, pues desarrollaremos el test y ellos deberán marcar si se van cumpliendo veremos si se van cumpliendo los siguientes objetivos, pues si se presentan de manera voluntaria, si son puntuales, si respetan a los compañeros, todo esto lo iremos recogiendo para poder modificar posteriormente la actividad o ver cómo podemos modificarla para que se cumplan los objetivos. Y en la fase final les pasaremos este test sabiendo saber si pues, los niños prestan interés, si conocen sus emociones, si se han visto participativos. Todo ello nos ayudará a ver si nuestras actividades surgen efectos y si podemos llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Bueno, como conclusiones, vamos a intentar responder a la pregunta inicial, que si los niños en estos centros son resilientes o supervivientes. La realización de las actividades sirve no solo para que los menores poseen una alta capacidad en resiliencia, sino también para aquellos que no saben, no pueden o no la tienen, que es uno de los principales problemas. Este proyecto es una herramienta para que los niños y niñas en centros de acogida inmediata puedan afrontar de manera positiva la estancia, corta o larga, aunque sean en estos centros la estancia de 3 meses, se puede prorrogar de 6 meses o incluso en algunas ocasiones hasta 1 año, hasta que llegamos a una reorganización familiar. Y aunque su permanencia en el centro es corta en algunas ocasiones, estas actividades pueden ser un punto de partida para ellos y ayudarlos a enfrentarse a las situaciones traumáticas a las que se ven expuestos de aquí en adelante. Y muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado.